Radio 10 Rosario presenta Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Hoy, Ariel Doracio. Según un informe del Consejo Asesor de la Vivienda Única, en Rosario en el año 2013 se recibieron 500 denuncias por alquileres y consorcios. Es la misma cantidad que en los primeros 8 meses de este año 2014. En contacto con Radio 10 en Política Plus está Ariel Doracio. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Marcos Vizcarra te saluda. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. Al contrario, Ariel, gracias por atendernos por estos minutos en Radio 10. Bueno, recuerdo que el año pasado, al cierre, el mes de diciembre, hablamos sobre este tema, contabilizaban 500 denuncias solamente en la ciudad de Rosario, cifra que se alcanzó simplemente en estos primeros 8 meses del año. Sí, exactamente. Lamentablemente hemos tenido un aumento significativo de las denuncias en estos 8 meses de lo que va del 2014, sí, igualando el mismo número que ya era un número importante para el año pasado, que son más de 500 denuncias. Lamentablemente eso significa que se han incrementado los abusos o que se han multiplicado los abusos y los problemas que tienen los inquilinos, y principalmente en este año está vinculado con algo que veníamos denunciando desde el año pasado, que tiene que ver con la interrupción del servicio de gas en muchos inmuebles de la ciudad y la falta de respuesta de las empresas inmobiliarias para resolver el conflicto que están planteando hoy los inquilinos. Claro, ese es el común denominador, independientemente de algún otro punto. Por lo general se da eso como reclamo. Es el principal reclamo del año. Tiene que ver con la falta de respuesta, digamos, a la hora de reemplazar los artefactos para poder calefaccionarse, bañarse y cocinar, y también la falta de atención en el sentido de que no se practica la bonificación del canon establecida en el Código Civil. Después también hay mucha preocupación en torno al valor de las locaciones por los aumentos que se dan a la hora de renovar. En muchísimos casos estos superan largamente el 30% en relación al último año con el primero, y en algunos casos, como hemos visto puntualmente, llegan a establecer una diferencia de 50% de un año hacia otro, lo cual es impracticable a la hora de abonar por parte de un trabajador que a lo sumo, en el mejor de las paritarias, ha tenido un cierre en el orden del 30% de aumento para su salario. Claro, hubo un acuerdo expreso, no se firmó nada, pero sí fue de palabra y lo presentaron la Asociación Empresaria, el propio Sindicato de Empleados de Comercio, también la Cámara de Empresas Inmobiliarias, para que este año los alquileres, tanto en el mercado locativo que tiene que ver con lo comercial y para vivienda, el aumento no supere el 30%. Ustedes dicen que fue mucho más. Sí, sí, miramos los valores que nosotros manejamos, sí. Este incremento supera largamente el 30%. Hubo un informe hace un mes atrás que hablaba de un aumento anual también por entre el 30 y 31%, que es mucho más importante que ese pacto que se quería establecer en torno al 25% para las locaciones comerciales y el 20% para las locaciones de vivienda. Entendemos que era una buena intención, pero bueno, ha quedado simplemente en eso. En la práctica se siguen dando aumentos que son cada vez más significativos y que hacen cada vez más complicada acceder a una locación para una familia trabajadora. Claro. Volviendo al tema inicial y que tiene que ver con los cortes en el suministro de gas, que fue un fenómeno que se despertó después de lo que fue, Salta 2141. En su momento lo habíamos informado, pero me parece que vale la pena repetirlo y poner en la agenda porque hay muchos inquilinos que desconocen cuáles son sus derechos y hasta dónde llegan, ¿no? En el caso de que vos alquiles una propiedad con todos los servicios y de la noche a la mañana te interrumpa Litoral Gas por inconvenientes estructurales, el servicio, hasta tanto esto no se reponga, no te lo habilitan nuevamente, el que tiene que llevar adelante la obra y infraestructura en ese caso es el titular de la vivienda, ¿no? Sí, todos los costos para la reconexión del servicio deben ser soportados por el propietario de la vivienda, ya sea que estas vengan discriminadas en las despensas, digamos, como despensas extraordinarias, o los gastos que supongan una remodelación de la propia unidad. Pero además debe reemplazar los artefactos para poder garantizar la calefacción, para que el inquilino pueda cocinarse y, digamos, pueda disponer de agua caliente en el baño, y también, por el tiempo que dure la interrupción del servicio, una bonificación del canon. ¿Por qué? Porque quien alquiló una propiedad natural, y lo que sucede es que ante el corte del suministro, este servicio deja de ser prestado a la propiedad y le genera un perjuicio cotidiano a quien debe alquilar. La variación en las bonificaciones va a depender si el propietario reemplaza o no los artefactos. Si los reemplaza, la bonificación debe ser menor, entendemos en el orden del 15 o el 20%. Si así no lo hace, debe ser
ser en un orden del 30 al 50% del valor mensual del alquiler. Ariel, bueno, ¿cómo creen que van a terminar el año? ¿Se puede hacer algo en contra o justamente para que esto no vaya en aumento, para que cada vez haya más denuncias de inquilinos en Rosario sobre los alquileres y el tema consorcio? Yo creo que primero hay que modificar una ley de relaciones urbanas en el orden nacional porque tiene 30 años y no se ha modificado en estos 30 años, sí, estableciendo pautas claras, porque los abusos, la ley establece derechos para los inquilinos que permanentemente son abusados. Centralmente, por ejemplo, la indexación contractual, la que está prohibida por la ley de emergencia económica, sin embargo, no existe un solo contrato en la ciudad de Rosario que no esté indexado en la actualidad. Y después, generando mecanismos de control permanente del funcionamiento de las inmobiliarias, porque entendemos que muchas veces son parte y toman parte del lado del locador y esto le genera un perjuicio al inquilino porque es el mismo árbitro que define, por ejemplo, en qué condiciones deben ser entregadas las propiedades. En este caso entendemos que el Estado debe ser presente. Una de las propuestas es la creación de un servicio público de alquileres a nivel municipal o a nivel provincial, cosa que se viene trabajando y militando desde hace muchos años y lamentablemente no se logra, como también la creación de un registro único de contratos locativos para frenar la cantidad de cláusulas abusivas que contienen los contratos y conocer también cuántos contratos en la actualidad contienen cláusulas abusivas que es un perjuicio importante al inquilino. Ariel, te dejo un saludo, gracias por estos minutos con Radio 10. Muchas gracias a vos, Marco, un abrazo. Ariel Doracio, el titular del Consejo Asesor de la Vivienda Única. En lo que va del año, en los 8 primeros meses del 2014, ya se superaron los registros del año pasado y hay más de 500 denuncias por alquileres y consorcios en nuestra ciudad. Hasta aquí llegamos con Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Politicaplus.com, un diario bien informado. Visítalo. Noticias, información, opinión, música y muy buenos negocios. Politicaplus.com. Más que un diario.